Bueno, de inmediato nosotros tenemos la participación de la doctora Alar Nora Ricalde Alarcón desde México. Ella nos va a hablar Mujeres e Inquisición en la fundación de la Nueva España, juicios inquisitoriales femeninos en el siglo XVI. La doctora Nora Ricalde, ¿verdad? Tiene una maestría en humanidades con especialidad en historia y arte en la Universidad Anáhuac de México, y entre otras grandes contribuciones. Vamos a escuchar de inmediato su interesante exposición. Adelante, doctora. Muchas gracias, muy buenos días a todos, qué gusto estar aquí. Saludo a las autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a la doctora Patricia Galeana, presidenta de la Comisión de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, y a todas las autoridades del instituto, y agradezco mucho al doctor Filiberto Cruz por esta invitación. Quiero compartir una pantalla con ustedes. Es un PowerPoint para hacer esta exposición un poco más ágil, y voy a quitar mi video porque para que tengamos una buena señal. Entonces, espero que la vean completa. Y bueno, pues la importancia de la aportación femenina a la cultura mexicana no ha sido suficientemente estudiada y valorada, particularmente en el siglo XVI. Ya hay muchos estudios que se están haciendo en otras épocas de la historia de México, pero pues es importante estudiar esta aportación en el siglo XVI, porque la contribución de las mujeres a esta etapa fue tal que, además de ser cofundadoras de las instituciones que rigieron a la Nueva España durante 300 años de colonia, crearon y conservaron costumbres, valores, todas estas normas y tradiciones que dieron pauta a una nueva sociedad y proporcionaron la solidez la solidez social y la solidez estructural a la que se aferró la sociedad novohispana durante estos siglos. Y bueno, pues en la cotidianeidad del desempeño de sus labores y funciones, estas mujeres fundadoras junto con los hombres de la Nueva España, pues infringieron normas establecidas por la Iglesia y por la sociedad de su tiempo. Muchas de estas infracciones pasaron desapercibidas, pero algunas de ellas fueron juzgadas por la Inquisición, lo cual convierte a sus juicios en una fuente invaluable para conocer el pensamiento y el comportamiento femenino, al menos de las mujeres infractoras durante este tiempo. La gran mayoría de los delitos perseguidos a mujeres del siglo XVI por el Santo Oficio están relacionados con pautas de pensamiento infractoras que son relativamente comunes para la época, pero que se volvían delito cuando se convertían en una acción que generaba escándalo público. Estas mujeres fundadoras tuvieron condiciones especiales al pasar pues de la península a las islas muchas veces, y de las islas pasaron a México. Y bueno, pues ellas colaboraron en el desarrollo de muchas de las estructuras, y bueno, por eso también es importante estudiar pues lo que podamos de estas mujeres. Hay muchas fuentes, hay cartas, hay algunos escritos, pero pues la gran mayoría se han perdido. Entonces, por eso el valor de estos juicios inquisitoriales. Entonces, en el Archivo General de la Nación se conservan 323 causas de mujeres juzgadas por la Inquisición entre 1536 y 1599. Esto no quiere decir que sean todos los juicios que hayan existido, porque seguramente muchos se perdieron, pero bueno, conservamos un buen legajo, y yo he agrupado en estas 4 causas o estas 4 faltas estas 323 causas, ¿no? Tenemos hechiceras y supersticiosas. Ellas suponían que podían cambiar el orden de los afectos,
y de los acontecimientos con rituales específicos. Que lo lograran o no, bueno, pues ese es, pero ellas así lo sentían. Judaizantes y maometanas, cuyas prácticas religiosas seguían conservando aspectos esenciales o periféricos de la religión en la que se habían formado, pero también muchos de estos juicios a judaizantes fueron provocados por denuncias que no tenían que ver con las prácticas religiosas, sino más bien con otro tipo de intereses. En general, podía suceder en todas las causas, pero sucedía mucho en el caso de judaizantes. Blasfemas, herejes, alumbradas o iluminadas, ya sea que se tratara de mujeres excepcionalmente preparadas que podían argumentar sobre teología, o de mujeres que pensaban que podían tener contacto divino o contacto directo con la divinidad y usarlo para sus propios fines, o el caso de blasfemas, que era el más leve, que expresaban opiniones o sentimientos de manera ignorante o a la ligera, y en los que se veían afectados algún aspecto o enseñanza de la religión católica. Y bueno, finalmente vígamas y amanciadas, quienes tenían pues su particular opinión del sacramento del matrimonio y de su relación con este. Y los porcentajes aproximados de estas mujeres, de acuerdo al tipo de causa, fueron los siguientes: 33% por hechicería, 20% por bigamia, 15.4% por blasfemia, 14.5% por supersticiones, 9% por judaizantes, 7% por herejía, y bueno, lo pueden ver aquí, 13.7% por delitos contra la fe, 2% por simple fornicación o amancebamiento, 2% por alumbradas o iluminadas, 1% por malvivientes, deudoras o alcahuetas, y hay un caso, el 0.3%, de una mujer que se juzgó por maometano, practicar la religión del Islam. Por eso es que agrupé en las categorías que ustedes vieron con anterioridad, porque son, pues pueden tener cosas en común. Y bueno, es importante señalar los periodos de la Inquisición que hubo durante este siglo, entre 1536 y 1599. Hubo un periodo muy corto de Inquisición monástica en donde pues, las órdenes religiosas estuvieron ejerciendo estas funciones, pero pues la Inquisición episcopal fue la más institucionalizada ya tan temprano como 1535, funcionó entre 1535 y 1571, y básicamente va a comprender las gestiones de Fray Juan de Zumárraga, que fue inquisidor entre el 535 y el 43, y Alonso de Montúfar. Después el Tribunal Inquisitorial en 1571, con su primer inquisidor Pedro Moya de Contreras. Fray Juan de Zumárraga empezó a ejercer estas funciones inquisitoriales, como lo señaló en 1535, y se le revocaron los poderes en el 43 por los excesos apostólicos del tribunal en contra de indígenas. Él tuvo que responder a 34 acusaciones de abusos, y especialmente sonado fue el caso del señor principal de Texcoco, nieto de Nezahualcóyotl, Carlos Ometochtin, a quien Zumárraga acusó de idolatría y pues lo mandó quemar vivo. Después viene un periodo en el que ejerce como inquisidor apóstol el visitador Francisco Tello de Sandoval. Y bueno, señalar que en la época de Zumárraga es notorio que él va a perseguir básicamente a mujeres por bigamia y también a brujas y herejes. Esto responde a la persecución por bigamia a que durante la etapa fundacional de la Nueva España este delito era común. Había mujeres que se habían casado en la península y, como les decía, después habían pasado a las islas, se habían casado en las islas y después en México, y los maridos no necesariamente estaban muertos, por esto el delito de bigamia. Y la otra causa era brujas y herejes. Zumárraga persiguió, fue inquisidor en España, y muchas de las causas que persiguió fueron de brujería, tanto a hombres como a mujeres. Y bueno, después de este periodo de Francisco Tello de Sandoval y sus delegados, cuando se le revocaron los poderes a Zumárraga, el segundo arzobispo e inquisidor en la Nueva España fue Fray Alonso de Montúfar, que estaría como inquisidor
de 1554 hasta su muerte en 1572. Bueno, 71, porque ya en ese año entraría oficialmente el Tribunal de la Santa Inquisición en México. Y bueno, Fray Alonso de Montúfar lo que va a perseguir eh, especialmente son todas las ideas que se llamaron genéricamente luteranas, todo el pensamiento reformista que pudiera pasar a la Nueva España, porque pues, en estos años tuvo lugar en Europa el debate de la reforma y la contrarreforma que se dirimió en el Concilio de Trento. También hubo llegada de judíos conversos y de protestantes conversos. Unos casos se establecieron de manera encubierta en la colonia. Entonces, eh, rompimiento del bloque monolítico de la cristiandad en Europa se transformó en un ambiente ideológico muy confuso que afectó de manera importante al Nuevo Mundo y concretamente al clero secular y a las órdenes religiosas femeninas y masculinas. Entonces, Montúfar va a vigilar de manera estrecha y especial a los miembros de clero regular y órdenes religiosas femeninas con el objetivo de implantar con gran celo la contrarreforma en la Nueva España. Él estaba muy atento a todos los signos que se pudieran relacionar con el luteranismo. Esto es puntos de vista relativista, comparaciones entre religiones, reconocimiento de validez de las creencias ajenas. En esta época hay mucha confusión entre humanismo, luteranismo y la doctrina estricta, ¿no? Pues están implementando eh, todos los parámetros que iban a regir a la cristiandad. Y Montúfar quiere censurar, corregir y controlar para evitar esta confusión entre humanismo y luteranismo, que se identificaron como similares por parte de la Inquisición en España y en sus colonias. Bueno, entonces, en 1571, como les decía, bueno, aquí está Fray Alonso de Montúfar y Pedro Moya de Contreras, el primer inquisidor del tribunal. Y bueno, en 1571 se establece, como les decía, el Tribunal de la Santa Inquisición en México, y el proceso, que a grandes rasgos era llevado a cabo mediante un juicio muy formal, porque la Inquisición seguía procedimientos muy precisos, implicaba una denuncia que generalmente se mantenía en el anonimato, una investigación con testigos declarantes, eh, una acusación debidamente sustentada, la declaración del o la, en este caso, imputada, las defensas que también se construían con evidencias y testigos, y finalmente la resolución de los jueces en una sentencia. Todo esto se mantuvo exactamente igual en la Inquisición episcopal, pues ya la península tenía mucha experiencia en casos inquisitoriales, pues en la Inquisición episcopal se mantuvo y siguió igual cuando se estableció el tribunal. Únicamente el único cambio es que el inquisidor ya no sería automáticamente el obispo local, sino el que nombrara el Consejo de la Suprema en España. Entonces, como les decía, el primero fue Pedro Moya de Contreras, y cada uno de los elementos del proceso era llevado a cabo por un funcionario específico. Aquí pues hay una pirámide que explica un poco este proceso, y los inquisidores preferentemente debían ser especialistas en derecho y teología, pero más en derecho. Los inquisidores, pues estos que vemos aquí al inicio de la pirámide. El fiscal elaboraba una denuncia previa investigación de evidencias y testigos. El defensor construye el caso a favor del procesado. Bueno, en este proceso los calificadores especializados en las diversas ramas pues de la teología y de la doctrina dictaminaban el tipo de falta de acuerdo a su especialidad. Había también consultores que asesoraban el proceso, secretarios que también se les llamaban notarios y que intervenían prácticamente en los procedimientos. El notario de secuestros registraba y resguardaba los bienes del procesado. El notario del secreto anotaba las declaraciones del acusado y de los testigos a favor y en contra, y el escribano, que también era secretario del tribunal. Entonces, había también otros funcionarios, como los familiares del Santo Oficio, que eran laicos comprometidos e insertados en la sociedad. Había comisarios, etc. Bueno, aquí pueden ver más o menos las funciones.
Y las penas y castigos eran generalmente estos, que pueden ver aquí, la apuración, que era renunciar a los errores o faltas cometidas por el inculpado para reincorporarse a la iglesia. Esta podía ser de levi o de vehementi, de levi para delitos menos graves y de vehementi pues para delitos mucho más graves. Vergüenza pública a través de la cual pues la rea era exhibida como transgresora a través de distintas penitencias, por ejemplo, con los sanbenitos, eh, que las ponían pues, a hacer peregrinaciones en las ciudades, los azotes que generalmente iban de 100 a 200 y era muy importante que no debían de sacar sangre. La reclusión, podían ser encarceladas en sus casas, en conventos, en las cárceles del Santo Oficio, en beaterios, las multas económicas que iban de acuerdo a la capacidad económica de la inculpada, el auto de fe, que era una ceremonia pública en donde se pronunciaba la condena, y la relajación al brazo secular, que era la pena más grave, en la cual se entregaba al reo a las autoridades civiles para su ejecución. Entonces, vamos a analizar un poco, bueno, no hay tiempo, no hay mucho tiempo, entonces, como un mapeo de estos juicios inquisitoriales, hechiceras y supersticiosas fueron las más numerosas, fueron el 47.5% de las causas, 153 causas en general, como les repito, las que se encuentran en el Archivo General de la Nación de la Ciudad de México. Y bueno, hechicería o superstición, ¿cuál es la diferencia entre brujería o hechicería? Bueno, en la brujería o hechicería implicaba la transformación del mundo o de una persona mediante el uso de técnicas sobrenaturales, pues de hechizos o de rituales, amuletos, etcétera, ¿no? Entonces, estas quebrantaban, la Inquisición pensaba que quebrantaban el libre albedrío y la voluntad de las personas y afectaban la salud, porque, bueno, pues también una serie de pócimas y de polvos que les hacían tragar a los que querían hechizar, no estamos hablando de las mujeres. La diferencia es que la brujería era un pacto con las fuerzas del mal y violentaba las creencias religiosas, atentaba directamente contra la religión católica. Las brujas actuaban en grupo y a diferencia de las hechiceras, el delito de hechicería era equiparable al delito de superstición. No afectaban al dogma católico, ellas no se metían e inclusive a lo mejor podrían apelar a algún santo o alguna virgen para sus ceremonias o hechizos, expresaban generalmente anhelos insatisfechos y generalmente estaban relacionados con temas amorosos. Las mujeres acudían a las hechiceras para que les ayudara con el marido o con algún hombre que quisieran conquistar y bueno, eh, eran juzgadas por esto de manera frecuente. Como les decía, hay 153 causas. Este es solamente un ejemplo, el ejemplo de María de Bárcena, mujer de Medina Sastre, fue juzgada en 1537 en la Ciudad de México. El AGM guarda su expediente en el volumen 38, expediente 5. Y bueno, esta mujer estuvo presa en las cárceles de la Inquisición bueno, pues las declarantes, las testigos hablaban de que les recetaba poner polvos o hierbas bajo la almohada para mantener al marido tranquilo, utilizaba cosas como mantos de yegua parida o agujetas de las calzas, y bueno, ella se declara ignorante y liviana, que generalmente en los juicios eso sucede, la defensa siempre va a construir, o la mayoría de las veces construye un caso en el que la mujer eh, pues se asume como ignorante o como mal informada. Eh, y a pesar de que las declaraciones puedan ser declaraciones valientes o un poco cínicas en algunos casos, finalmente para poder defenderse y evitar castigos mayores, pues se declaran incompetentes. Entonces, en general, las leyes de la época consideraban a la mujer menor de edad. En la ley eclesiástica eh,
para igual delito era igual castigo para hombres y mujeres. En la ley civil variaba un poco, y la ley civil y la ley eclesiástica se confundían, se mezclaban mucho durante esta época, y entonces era muy bien, y era muy aceptado. Las mujeres podían salir bien libradas si se declaraban incompetentes o ignorantes. Tenemos las causas de judaizantes y maometanas, que son las menores. Hay 30 causas de la GN en el siglo XVI, es el 9.3%. Y bueno, se refiere a estas conversas que habían pasado a la Nueva España como cristianas, pero que seguían practicando su religión, o al menos eran acusadas de ello. Eh, Son prácticas ocultas o públicas que se refieren a rituales o a prácticas alimentarias o de arreglo físico, vestido, peinado, etcétera. Y bueno, judaizantes se les llaman a las que seguían observando la ley de Moisés, o maometanas a las que seguían observando la ley de Mahoma, practicando la religión islámica. Hubo algunas causas verdaderamente fuertes a finales del siglo XVI, los Carvajal, que son pues muy famosos, pero tan temprano como en 1539 vamos a tener a esta mujer, Beatriz Gómez, en la Ciudad de México. Ella y su esposo fueron apresados por la Inquisición. Álvaro Mateo se llamaba el esposo, y en realidad después es un expediente muy extenso, pues la denuncian a ella y al esposo varios testigos, pero después varios testigos también los defienden diciendo que son personas de buena vida y ejemplo, y en realidad esta denuncia a Beatriz Gómez y a su esposo Álvaro Mateos eh, se confirmó que tuvo lugar a causa de un pleito de una persona a la que le dieron alojamiento en su casa, Beatriz Gómez y su esposo Álvaro Mateos, y esta persona se peleó con el marido a puñaladas. Entonces acusó a Beatriz Gómez de guisar comidas prohibidas, de no comer carne de puerco, de quebrantar las fiestas de la iglesia, etcétera. Entonces, por eso le señalaba que muchas veces sí, eh, las personas de religión judía o de religión maometana seguían practicando su religión, pero muchas veces también eran personas inocentes inculpadas por algún otro motivo. Blasfemas, herejes, alumbradas o iluminadas es otra de las causas numerosas, 90 causas, y estas mujeres, las blasfemas o herejes, generalmente pronunciaban estas palabras en contra de la fe católica, que podían equipararse a proposiciones heréticas, y se refiere a expresiones verbales realizadas por cristianos en contra de los principios ciertos de la fe católica que estaban contenidos en las Sagradas Escrituras, en las tradiciones de la Iglesia, de la tradición de Cristo, los apóstoles, el magisterio, y estos comentarios eran expresados públicamente y podían inducir a un error doctrinal a quien los escuchaba, causar escándalo o ambas. Fueron muy comunes. Un par de monjas fueron juzgadas, eh, cuatro en realidad fueron juzgadas por la Inquisición en estos tiempos, tres por herejes o por palabras en contra de la fe. Este caso que les voy a poner de ejemplo, Sor Francisca de la Anunciación en 1564, fue una monja concepcionista en la Ciudad de México, y ella lo que declaró fue que una monja que se había ahorcado en el convento no se había condenado. Entonces, pues era una proposición herética, porque en esa época el suicidio se consideraba pues, un pecado mortal que además pues, no podía tener salvación, porque la persona que se suicidaba no podía, obviamente, confesarse, ¿no? Ni recibir la reconciliación con la iglesia. Entonces, ya estaban condenadas. Entonces, ella, Sor Francisca, pues haciendo alarde de un conocimiento profundo de la doctrina, lo que dice es que cuando salió al huerto, se encontró a esta mujer que por alguna investigación que hice, supongo que es María de Ávila, la hermana de los Ávila, de la conjura esta Ávila Cortés por la primera independencia de México. Entonces, esta María de Ávila, esta mujer, se ahorcó por penas de amor, y ella la encontró todavía viva y le preguntó que si se arrepentía, y
Sor Francisca dice que María de Ávila se arrepintió y que por ello ella está segura de que no se condenó. Entonces, estas declaraciones rayaban un poco en este luteranismo porque pues estaban considerando que ellas podían directamente obtener el perdón de Dios sin pasar por el sacramento de la confesión. Pero bueno, finalmente esta monja, eh, a pesar de que sus compañeras de convento, otras hermanas, declararon en su contra en un principio, después declararon a su favor, diciendo que era una mujer eh, que seguía la religión bien, que era una católica observante y que había estado momentáneamente loca. Entonces la causa se suspende. No se sabe si específicamente por la causa de locura temporal, aunque pues como les digo, todas las declaraciones así lo implican. Entonces simplemente dice, suspéndase, nunca le dieron ninguna condena eh, por este delito de herejía. Las alumbradas o iluminadas, pues también estas sectas surgidas en Europa y en España en el siglo XVI, a inicios del XVI, eh, de los alumbrados o los iluminados, ellos propugnaban abandono a la inspiración divina sin voluntad propia, interpretación personal del Evangelio, la inspiración que proviene de Dios y como Dios dicta su conducta, ellos están libres de pecado. Todo esto implica que no están sujetos a ninguna autoridad en la tierra, entiéndase la iglesia. Entonces, estos juicios por alumbradas o iluminadas, eh, estas personas inculpadas están en el límite con el luteranismo, porque el luteranismo son todas estas ideas protestantes que pues implicaban esto, ¿no? Un contacto directo con Dios que la iglesia no estaba dispuesta a aceptar después del Concilio de Trento y después de pues, todo este proceso de contrarreforma. Entonces aquí tenemos a una monja precisamente, Sor Agustina de Santa Clara, que en 1598, esta monja dominica que es juzgada en la ciudad de Tlaxcala por esto, por tener revelaciones, por decir una serie de supuestos que le había revelado Dios en cuanto a sus hermanas, en cuanto a sus compañeras de convento y en la forma en la que la religión se debía llevar a cabo. Estuvo presa en el convento y después la hicieron a curar, cumplió con su condena. Las vígamas y amancebadas, como les decía, al principio del siglo XVI estas causas fueron mucho más numerosas, en total fueron 71 causas, el 22%, y bueno, vígama, sabemos que es la mujer que ha contraído un nuevo matrimonio con el previo esposo aún vivo, atenta el sexto mandamiento, además de ser un delito, pues es un pecado, y el 75% de las causas se juzgaron en tiempos de Fray Juan de Zumárraga. Y hay que entender un poco esta situación fundacional en el que las mujeres eran poco numerosas a inicios del 16. Había una mujer por cada 5 hombres en la Nueva España, entonces eran muy solicitadas, muy atesoradas, muy valoradas, porque pues permitía conservar esta élite española en el poder. Entonces, estas mujeres, como señalé ya anteriormente, podían tener maridos en diversos lugares de la geografía española. Me he encontrado casos, es fantástico este caso, los casos de las vígamas son fabulosos porque ellas justifican perfectamente bien por qué se casaron. Me encontré casos de mujeres que tenían vivos hasta 5 maridos, como les decía, en distintos lugares de la geografía. Y increíblemente hay un caso de una mujer a la que apresan la Inquisición y los 5 maridos vivos la ayudan a escaparse de las cárceles. Entonces, eh, ¿por qué hacían esto estas mujeres? Como les digo, justifican perfectamente, están muy bien asesoradas por sus defensores. Ellas lo que buscan es consolidar su matrimonio, huir de matrimonios difíciles. Hay algunas causas en las que sí son nulos estos matrimonios, porque las casaban a lo mejor los papás a los 12 años en España,
En otros casos, estas mujeres sabían que sus maridos habían muerto, pero los testigos que las encontraban aquí en México las habían visto casadas en España y entonces las denunciaban, pero a veces sí estaban efectivamente ya fallecidos los maridos, ¿no? Pero bueno, buscaban protección económica y social, eh, y porque las casadas tenían mejor condición moral que las solteras. Hay unas frases en los juicios que son fabulosas, por ejemplo, alguna decía, es que yo me caso porque quiero mudar para mejorar, o alguna otra que decía, más vale estar en pecado que soltera. Entonces, pues era muy importante para ellas porque implicaba una serie de conceptos. Y bueno, por ejemplo, tenemos esta mujer Catalina del Espinal, que es un caso interesantísimo, juzgada en 1537 en la Ciudad de México. Ella se había casado en España, había llegado a México y estando aquí había recibido la noticia de que su marido había muerto y se había vuelto a casar. Muchas veces estas mujeres nombraban a sus maridos como defensores, y entonces los maridos iban y las defendían como representantes, ¿no? Igual que en los juicios civiles. Pero este caso es muy particular, por eso se los quise poner aquí, porque esta mujer se había casado en España con un fraile, pero ella no sabía que era un fraile. Se enteró de que era un fraile cuando llegaron por el fraile a casa de sus papás, ella vivía con sus papás, se lo llevaron. Entonces, el fraile logró escaparse nuevamente. Sus compañeros de orden lo apreciaban mucho porque era muy buen iluminador. Entonces, pues lo habían ido a buscar, habían levantado todas las piedras para que él siguiera la orden como Doctora iluminador. Nora, por favor, ¿Sí? vaya concluyendo. Perfecto. Bueno, el caso es que en su vida, en su segunda vida, le da una puñalada a esta mujer en la cara, la desfigura un poco y bueno, ya llega a México para concluir, pues al fraile lo pescan en España porque se había casado otra vez y había matado a su mujer. Entonces, bueno, el caso fue muy fácil de demostrar. Entonces, bueno, como conclusiones, las causas más numerosas fueron hechiceras y supersticiosas, 153, blasfemas y herejes, 90, vígamas y amancebadas, 71, judaizantes y maometanas, 30. Muy interesante conocer el pensamiento de estas mujeres. Ellas tienen una gran confianza en su propia conciencia y creencias autónomas que consideran válidas. Reducen la religión a un concepto moral y hay una gran discrepancia entre lo que dicen creer y lo que realmente creen. Y son muy contradictorias porque innovan a pesar de las construcciones judiciales que tienen una gran capacidad de emprendedora, pero siempre apoyándose en los hombres que estaban en su vida. Siempre están muy conscientes de que pertenecen a un estrato económico y social, pero desprecian sus normas y costumbres, etcétera, ¿no? Eh, Aunque respetan y escuchan a su conciencia en todas las causas, tienen un pensamiento independiente y autorreferenciado, pero a la vez no tienen ningún inconveniente en declararse ignorantes, superficiales y necesitadas de guía. Y para concluir ya este último concepto, en estas mujeres juzgadas, la fortaleza, la transgresión, la contradicción y la fundación parecieron ir de la mano. Pues muchas gracias, agradezco su atención.